días amigos, bienvenidos a su programa Mente Sana, un programa netamente dedicado a la salud mental. El día de hoy trataremos el tema de la esquizofrenia. Para esto tenemos una invitada de honor muy especial, la doctora Estela Inga Zapata, médico psiquiatra y psicoterapeuta cognitivo-conductual. Muy buenos días, doctora. Muy buenos días. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Un placer para mí estar contigo y felicitaciones por el programa. Muchas gracias, doctora. Es un honor para mí tenerla aquí. Doctora, hay un tema muy importante, la esquizofrenia. Lamentablemente muchos no están orientados al respecto. Así es, y me gustaría que usted nos dé una definición de lo que es la palabra esquizofrenia, ¿no? Esquizofrenia es una de las enfermedades mentales más difíciles que nos toca tratar a los médicos psiquiatras. Es una enfermedad mental grave de curso crónico que puede llevar al paciente a una pérdida de contacto con la realidad. En realidad, etimológicamente, el término esquizofrenia se refiere a mente dividida. Esquizo significa división, ruptura, y freno significa mente. Esta enfermedad consiste justamente en una ruptura de lo que es la mente que hace que el paciente tenga una serie de síntomas, como por ejemplo alteraciones del pensamiento, alteraciones de la percepción, alteraciones de las emociones. Y finalmente el paciente puede entrar en estados de psicosis, como te explicaba, que son las pérdidas de contacto con la realidad y mundos imaginarios. Doctora, ¿a qué se debe esta enfermedad? Muchas personas no saben exactamente de qué proviene, a qué se debe esto. Como la mayoría de trastornos mentales, no hay una causa única, específica, determinada. Es multifactorial. Las depresiones, los trastornos de ansiedad, la esquizofrenia son trastornos multifactoriales. Encontramos causas genéticas hereditarias, causas biológicas y causas psicosociales. La parte genética hereditaria se refiere a la transmisión familiar de la enfermedad. Por ejemplo, cuando uno de los progenitores tiene la esquizofrenia, se dice que hay posibilidad de que un 12% de la siguiente generación pueda tener la enfermedad, pueda desarrollar la enfermedad. Si ambos progenitores tienen esquizofrenia, ya el porcentaje aumenta a 40% de posibilidades. Es muy importante saber eso, ¿no? Porque muchas personas cuando tienen un familiar, un amigo con esquizofrenia y le detectan la enfermedad, no saben por qué. Y no saben que sus generaciones anteriores quizás pueden haber tenido la enfermedad. Además hay causas biológicas. Las causas biológicas se refieren a un desequilibrio de unas sustancias bioquímicas cerebrales que son los neurotransmisores. Específicamente la dopamina es la que está incrementada. La serotonina y la noradrenalina tienen que ver más con otros trastornos, pero en la esquizofrenia es la dopamina que está hiperactivada o incrementada y que hace que se presenten esos síntomas psicóticos, esas alucinaciones, esas pseudopercepciones, esos trastornos del pensamiento. Y además están las causas psicosociales. Está lo genético hereditario, lo biológico y lo psicosocial. Lo psicosocial está relacionado sobre todo a que se han hallado que detrás de los pacientes esquizofrénicos se encuentran familias altamente disfuncionales. ¿Qué quiere decir esto de disfuncionales? Que son familias en las que sus miembros no ejercen sus roles bien definidos. No son familias felices, no están determinadas las funciones. Y mucho se ha hablado en las teorías psicoanalíticas de la madre esquizofrenógena, ¿no? Aquella madre, según la literatura, refiere que es la que transmite doble mensaje, mensajes ambivalentes. Son madres que, por ejemplo, te dicen te quiero mucho, pero no te extienden los brazos. Te amo, pero no te extienden los brazos. O están enojadas, están llamando la atención, pero se están riendo a la vez. Entonces eso va creando una confusión en el paciente desde su niñez y hace que el paciente también vaya desarrollando esta dificultad en la comunicación y en entender y en brindar sus propios mensajes. Entonces, cuando nos referimos a qué se debe, es una enfermedad multifactorial, una enfermedad crónica que tiene causas genéticas hereditarias, causas biológicas, causas también psicosociales. Muy interesante e importante tener conocimiento al respecto. A continuación vamos a ver unas imágenes de lo que hemos conversado para que el público en general las pueda visualizar. La enfermedad mental es una enfermedad crónica que tiene sus peculiaridades, como cualquier otra. Sin embargo, hay una diferencia importante con respecto a las demás. Socialmente está muy estigmatizada. Por eso es importante conocerla, porque solo así podremos ayudar tanto a las personas que la padecen como a sus familiares. Bruno es un joven de 26 años con sueños y aspiraciones como cualquier otra persona.
hace deporte, viaja, en fin, una vida normal que comparte con su familia, su novia y sus amigos. Su vida da un giro cuando es contratado en el proyecto para el que había estado preparando hace tanto tiempo. La ansiedad, producida por un desbordamiento de trabajo en el laboratorio, y el estrés mal gestionado, desencadenan los primeros síntomas. Bruno comienza a creer que sus compañeros se ríen de él y murmuran a sus espaldas que no vale para nada y que le van a echar. Además, se siente vigilado constantemente y comienza a dormir mal por las noches, y a sentirse cada vez más suspicaz e irascible. Su familia y sus amigos no le comprenden, se siente cada vez más solo, por lo que decide aislarse y encerrarse en su habitación con sus miedos, sus pensamientos disparatados y las voces que oye en su cabeza, cada vez más ajeno a la realidad. Su familia, preocupada por la situación, empieza a informarse. Consultan con su médico de cabecera y buscan información en internet. Y empiezan a surgir palabras tales como trastorno de personalidad, brote psicótico, esquizofrenia. Estas palabras les dan escalofríos nada más escucharlas. El médico de cabecera remite a Bruno y a su familia a la consulta del psiquiatra, que les confirma que lo que ha sufrido ha sido un primer brote psicótico agudo y les informa acerca de los síntomas y su tratamiento. Estamos ante una enfermedad mental crónica, pero no es el fin. Una persona con esquizofrenia puede llevar una vida totalmente regular con un tratamiento adecuado. Además, hoy en día los fármacos son mejores y con menos efectos secundarios. Bruno comienza el tratamiento y efectivamente se siente mucho mejor. Ha dejado de escuchar voces y comienza a vivir de nuevo su realidad cotidiana y normalizada. Pero para la familia, y sobre todo para Bruno, es muy difícil asumir que tiene que tomarse la medicación a diario. Pasado un tiempo cree que ya está curado, así que decide dejar el tratamiento sin consultar con el psiquiatra. Los primeros días se siente bien, pero a medida que pasa el tiempo, vuelve a notar esa sensación de angustia y miedo. Pero ahora los síntomas son mucho más graves. Bruno corre para intentar escapar de esas voces que le atormentan, y esta vez es necesario ingresarle en el hospital. En esta ocasión, el esfuerzo para recuperarse tendrá que ser mucho mayor tanto para él como para su familia, por lo que ahora, aparte de seguir el tratamiento indicado por el psiquiatra, se le deriva a un hospital de día, donde se le enseñará a tomar conciencia de la enfermedad mediante actividades terapéuticas y técnicas especializadas. En el hospital de día os informamos de vuestra enfermedad y la importancia de ser responsables con los tratamientos y las recomendaciones de los médicos, para evitar así nuevos brotes y nuevos ingresos. Bruno ha aprendido que tiene que visitar regularmente al psiquiatra, seguir el tratamiento de manera constante y que no puede abandonarlo cuando quiera. También ha aprendido a no estar solo. Ahora acude a una asociación especializada en la que conoce gente, tiene amigos y le ayudan a volver a normalizar su vida realizando actividades y talleres como el de búsqueda de empleo. Además, en la asociación, su familia ha recibido apoyo y formación sobre la enfermedad, para saber cómo ayudarle en todo momento. Ahora es consciente de que su enfermedad es crónica, como cualquier otra, que requiere un tratamiento especial y constante, como la diabetes de Marta, el reuma de Rodrigo, la alergia de Marisa, la hipertensión de tiroides de Herminia, la artritis de Simón, la fibromialgia de Cristina, la cardiopatía de Esteban, el asma de Nuria, ya que todos deben cuidarse constantemente y no pueden abandonar su medicación. Por fin Bruno ha aprendido a manejar su enfermedad. Bueno, hemos visto el video, interesante, ¿verdad? Y muy importante estar orientados al respecto. Doctora, continuando con el tema, ¿cómo podemos detectar a un paciente esquizofrénico? ¿Cuáles son estos síntomas? Bueno, los síntomas principales, como les mencionaba anteriormente, son las alteraciones del pensamiento, ¿no? En el pensamiento, ¿qué podemos encontrar? Ideas delirantes. ¿Qué son ideas delirantes? Ideas de convicción inconmovible en el paciente, creencias muy arraigadas. Por ejemplo, que el paciente nos diga: el vecino me está persiguiendo,
me quieren hacer daño. Él realmente tiene la convicción como si fuera una realidad. Esas son alteraciones del pensamiento. El contenido del pensamiento, alteraciones del curso del pensamiento, también bloqueos en el pensamiento. De pronto te está hablando y se queda callado y empieza a enlazar otra idea que no tiene nada que ver con la anterior. Ese es el pensamiento divagatorio, que es muy frecuente. Alteraciones en la percepción, las famosas alucinaciones, que pueden ser visuales, auditivas o senestésicas. Las alucinaciones visuales, cuando el paciente empieza a percibir voces inexistentes, voces justamente por una disfuncionalidad de la dopamina, que está a altos niveles, una sustancia que solo él cree que puede. Solo él las está escuchando, y a veces son voces comandatorias que dan órdenes, a veces son voces que comentan las acciones del paciente, a veces son risas, son susurros, son silbidos que solo el paciente puede escuchar por una alteración bioquímica cerebral. ¿Qué más? Alteraciones del ánimo. Son pacientes que están suspicaces, desconfiados o apáticos, o con un embotamiento afectivo, con una incongruencia emocional. Entonces esos son los principales síntomas. Es muy típico que te hablen de robo de ideas. Me está robando mis ideas, que te digan, ¿no? O que te digan mi pensamiento tiene eco. O que te hablen persiguiendo, que ¿no? lo están persiguiendo. El delirio de persecución. Delirio de persecución, que te digan, a mí me persigue el servicio de inteligencia o la CIA de Estados Unidos, ¿no? Y sobre todo que estos pacientes no tienen capacidad de insight, quiere decir no tienen capacidad de darse cuenta de que lo que les está pasando solamente es en un mundo imaginario y real. Eso se llama que están psicóticos porque están fuera de la realidad. A continuación vamos a ver un video de un ejemplo de estos de la síntomas, sintomatología, ¿no? Para que la gente pueda tener mayor información, porque muchas veces lo toman como, cuando ven esto se sorprenden bastante, ¿no? Y no hay una orientación y una comprensión adecuada. Como entonces dice lo que usted. está pasando justamente es que las sustancias bioquímicas cerebrales están alteradas, que hacen que haya una percepción distorsionada de la realidad y que el paciente empiece a percibir esas voces, que tenga esas alteraciones del pensamiento, esas alteraciones en el estado de ánimo, y los pacientes pueden ser potencialmente violentos, potencialmente agresivos. Hay un riesgo. No sabemos cómo pueden reaccionar. Por eso es mejor también ser prudentes a la hora que estamos con un paciente que está con síntomas psicóticos activos. Perfecto, doctora, vemos el video entonces. Okay. Un ejemplo, adelante. En la esquizofrenia se pueden distinguir 4 áreas sintomáticas principales bien diferenciadas, separando cada síntoma por su categoría. Las 4 áreas son síntomas positivos, síntomas negativos, síntomas afectivos y síntomas cognitivos. Se le ha dado el nombre de síntomas positivos por ser los síntomas visibles más fáciles de detectar. En ocasiones también se les llama psicóticos, ya que están relacionados con la desconexión o confusión de lo real con lo irreal. Suelen manifestarse en comportamientos e ideas extrañas. Su patrón de comportamiento suele ser temeroso y alterado, irascible. Por otra parte, también se les llama positivos porque están asociados a un buen pronóstico de la enfermedad, ya que son fácilmente manejables gracias a la medicación. Se puede destacar que los síntomas positivos más comunes son alucinaciones y delirios. Una alucinación es una percepción irreal sin estímulos físicos presentes, una distorsión de la realidad donde la imaginación juega un papel fundamental. Las alucinaciones pueden involucrar múltiples receptores sensoriales. Pueden ser gustativas, auditivas, visuales, táctiles, olfativas, entre otras. Un delirio es un estado de alteración mental, mayormente provocado por un trastorno o enfermedad, en el que se produce una gran excitación e intranquilidad, desorden de los pensamientos y alucinaciones, lo cual puede crear una fuerte creencia de que algo imaginario es cierto, cuando no existen pruebas que lo demuestren. Existen numerosos tipos de delirios. Los más frecuentes son delirios de celotopía relacionados con los celos de pareja, delirios erotomaníacos relacionados con enamoramiento, delirios de grandeza, megalomanía, delirios paranoicos o de persecución.
Los síntomas negativos son más difíciles de detectar y pueden llevar a confusión. Son más resistentes a los fármacos, por lo que se requiere una asistencia profesional personalizada de tipo psicológica para poderlos tratar. Estos síntomas van asociados a un peor diagnóstico de la enfermedad. Los síntomas negativos más marcados son anulación de afectividad, carencia de emociones, gesticulación, empobrecimiento del habla, aislamiento social, anhedonía, pérdida de la capacidad de disfrutar de cosas que antes le gustaban, falta de iniciativa o interés por nuevas actividades o estímulos. Suele no acabar lo que comienza. Los síntomas cognitivos están bien relacionados a un peor diagnóstico y se les asocia al lapso de tiempo que tiene la enfermedad en función. Requieren de estrategias de estimulación cognitiva para recuperar la disminución de capacidades. La medicación es inútil para tratar estos síntomas. Deteriora la concentración, memoria, atención y funciones de planificación y toma de decisiones. Los síntomas afectivos están directamente relacionados con la motivación e iniciativa de la persona. Suelen enmascararse entre los síntomas negativos relacionados con la afectividad. Pueden ser abordados parcialmente mediante la medicación. Los síntomas afectivos están directamente relacionados con la motivación e iniciativa de la persona. Suelen enmascararse entre los síntomas negativos relacionados con la afectividad. Pueden ser abordados parcialmente mediante la medicación. Los síntomas afectivos principales son desesperanza o ideas de suicidio, ansiedad y tensión, humor depresivo, irritabilidad. Doctora, tenemos un comentario en redes sociales en este momento. Me preguntan si realmente la esquizofrenia, ¿cómo la podríamos detectar en los niños? Claro. En los varones la edad de inicio puede ser justamente en la adolescencia, ¿no? Es más temprano que en las mujeres, pero básicamente en nuestras casas tenemos que observar y en nuestros familiares directos el desarrollo gradual de los síntomas, ¿no? Si es un niño que está con aislamiento social, cada vez con más dificultad para relacionarse con sus amigos, con sus familiares, con su pareja, que tiene un comportamiento extravagante, que empieza a tener un lenguaje desorganizado, a vestirse de manera extravagante, a tener unas palabras específicas que solo él entiende, se empieza a tener descuido de su arreglo personal, se empieza a tener ideas extrañas como los delirios de persecución, empieza a alucinaciones auditivas, como por ejemplo tiene risas inmotivadas, de pronto se ríe solo o de pronto se queda mirando hacia el vacío, probablemente en esos momentos esté con las pseudo percepciones o alucinaciones. Y básicamente si tiene pérdida de interés, falta de objetivos, ociosidad, si está absorto, si se queda absorto o ensimismado, ya esto nos podría indicar que está empezando a desarrollar los síntomas psicóticos y es una señal de alarma para llevarlo a un especialista, porque pueden ser los inicios, lo que llamamos la enfermedad prodrómica o los inicios de una esquizofrenia. Doctora, escuchamos mucho, yo en lo largo del discurso de todo he escuchado siempre que dicen, a veces un niño quizás de 5 años, ¿no?, que alucina, ¿no?, y dicen, por la falta de información que hay sobre el tema, está soñando, es un duende, ¿no? Entonces, y son realmente falsas estas cosas. Es ahí donde tenemos que descartar la enfermedad. Si va acompañada de esta otra sintomatología, si hay antecedentes genéticos hereditarios, si hay una familia disfuncional, entonces podemos ir orientándonos a que podría presentar los primeros síntomas de una esquizofrenia. Entonces debemos estar siempre al pendiente de nuestros hijos, familiares, amigos, observando todo el tiempo la sintomatología y pidiendo ayuda oportuna. Excelente. Doctora, ¿cómo podríamos tratar esta enfermedad? Bueno, el tratamiento en psiquiatría siempre es farmacológico y psicoterapéutico. Desde el punto de vista farmacológico, ahora contamos con los antipsicóticos atípicos, que son los más modernos. Antes contábamos con antipsicóticos típicos que tenían muchos efectos adversos y se daban al paciente demasiado, lo tenían todo el tiempo con cialorrea, o sea, con hipersalivación, temblores o muy sedado. Ahora tenemos mejores antipsicóticos más modernos, pero independientemente del tratamiento farmacológico, se tiene que acompañar con un tratamiento psicoterapéutico que es básicamente orientado a la terapia ocupacional. Hay que poner a estos pacientes a tener una ocupación para que se sientan productivos, para que estén concentrados en otra actividad
y no den rienda suelta a la sintomatología. Se necesita también una ayuda familiar, psicoeducación familiar permanente para explicarle a la familia la importancia de detectar los síntomas, la importancia de la adherencia terapéutica, de brindarle los fármacos diariamente, de llevarlo a sus controles, y las terapias que ayuden a desarrollar habilidades sociales, que le faciliten a ellos una comunicación asertiva para que aprendan a desarrollarse con el otro. Claro. Tienen mucha dificultad y están muy ensimismados. Entonces, terapias ocupacionales, terapias de habilidades sociales, psicoeducación familiar, ¿no? Ese es básicamente, además del tratamiento farmacológico, y es un tratamiento que es largo, ¿no? Muchas veces un tratamiento indefinido, porque es una enfermedad que tiene periodos de exacerbación de síntomas y periodos de remisión. Pero nosotros podemos incluir al paciente en la sociedad, incluir en la familia y darles una buena calidad de vida, y que no terminen siendo una carga familiar, social, con todos los costos que esto implica. Eso es muy importante, porque la familia realmente no está preparada muchas veces, ¿no? Y entran en un estrés emocional, en una ansiedad, que a veces pueden cometer errores con el familiar y por no saber qué hacer. No es una falta de fuerza de voluntad, no hay que minimizar la enfermedad mental, no hay que burlarse, no hay que desafiar al enfermo mental, hay que entender lo que es la enfermedad. Para eso estamos desarrollando, y existen programas tan buenos como el tuyo. Hay que desarrollar tolerancia, aceptación, inclusión en las familias y en la sociedad de todos nuestros pacientes. Excelente, doctora. Doctora, ¿en qué casos sería necesario hospitalizar al paciente? La hospitalización es necesaria cuando el paciente se encuentra descompensado. Quiere decir cuando presenta conductas potencialmente violentas. Muchas veces el paciente tiene ideación de autoagresión o heteroagresión. Puede dañarse a sí mismo o puede dañar a terceros, justamente porque está con las alucinaciones, a veces comandatorias, y porque tiene un alto grado de agresividad. Cuando los síntomas psicóticos están activos, cuando existe una ideación suicida, una ideación homicida, ¿no? Estructurada, eso quiere decir que está descompensado. La idea de hospitalizarlo es porque la medicación vía oral ya no le está haciendo efecto. Entonces hay que buscar hospitalizarlo para de repente darle una medicación vía parenteral, vía endovenosa, y que pueda disminuir su sintomatología y se pueda hacer más manejable, más gobernable, sacarlo de esa situación estresante que muchas veces ha habido en casa, que por un estresor familiar de algún tipo el paciente se descompensa. Sacarlo de esa situación, compensarlo con la medicación parenteral para después reintegrarlo a su sistema familiar más sereno. Muy bien, doctora. Realmente es un tema muy extenso, ¿no? Pero hemos definido muy bien lo que es la esquizofrenia. Vamos a ver un video para que los familiares aprendan un poquito más a detectar esta enfermedad. Adelante. Me llamo Ana, tengo 38 años y tengo esquizofrenia paranoide. Mucha gente piensa que las personas que tenemos una esquizofrenia somos discapacitados, y no es así. Cuando me diagnosticaron se me cayó el mundo encima, y precisamente porque no pensaba que pudiera llegar a donde estoy ahora. Quería 2 metros por lo menos. No es todo bonito, porque a veces te levantas y te aturullas, ¿no? Pero yo creo que no soy la única, le pasa a mucha gente. Vale, a veces puede tener ansiedad o nervios, como todo el mundo. Una historia contada por personas. Personas que conviven con la esquizofrenia como con cualquier enfermedad crónica. Personas que han recuperado las riendas de su vida. Poco a poco vas aprendiendo a vivir con la enfermedad, que es de lo que se trata, aprender a vivir con la enfermedad. Es importante decir que eres una persona con enfermedad mental y que tengo que salir de esta y hacer una vida totalmente normal. Trabajar, hacer tus cosas, tu vida, tus hijos, tu familia, tu casa, todo. Historias personales de superación. Historias que demuestran que la recuperación de los problemas de salud mental es posible.
Dentro de 2 meses mi sueño es cambiarme a una casa mejor. Después, a la larga, me gustaría casarme con mi novio dentro de unos años, si nos va bien. No sé, y la vida tal cual. Y no echo de menos los 20 años ni los 25, no echo de menos esos días, porque cada día que pasa soy más feliz. Me gusta la vida, porque donde he dicho tan mal. Yo no me cambiaría por nadie en este mundo. Ante todo, os quiero decir que no tengáis miedo a la vida. Hemos visto el video. Doctora, ¿qué puede recomendar para los televidentes sobre este tema de la esquizofrenia? Bueno, finalmente dirigirme a los televidentes y decirles que no minimizar, no burlarse, no desafiar las enfermedades mentales. La esquizofrenia no es una debilidad de carácter, no es una falta de fuerza de voluntad, es una enfermedad bioquímica cerebral que requiere un tratamiento farmacológico, psicoterapéutico, pero más que todo despertar la sensibilidad de la población en general, ¿no? Ayudar a desarrollar tolerancia, aceptación e inclusión en nuestras propias familias y en nuestra sociedad a todos nuestros enfermos con esquizofrenia o en general de la salud mental. Doctora, muchas gracias. ¿Cuáles serían sus datos para poderla ubicar y que los televidentes puedan buscarla para orientarse mejor? Yo soy la doctora Estela Inga Zapata, médico psiquiatra. Me encuentran en la clínica San Gabriel, en la clínica Internacional Sede San Borja y en la clínica Centenario Peruano-Japonesa. Muy bien, doctora, ¿algún teléfono? 998724-815. 9987-24-815. Doctora, ha sido un placer y un honor tenerla aquí. Compartimos la reflexión del día. Hay gente tan pobre en el mundo que lo único que tienen en la vida es dinero. ¿Qué significa todo esto? Que no es lo único a lo que debemos centrarnos. Y sobre todo en este programa de salud mental, en este espacio, tenemos que dar mucha importancia a nuestra salud física y que nuestra mente se encuentre limpia para salir adelante. Esto ha sido todo por hoy. Nuevamente gracias, doctora, por aceptar esta invitación y nos vemos en el siguiente programa donde trataremos el tema parejas tóxicas, aquí en su programa Mente Sana.